Antes cuando hablaba, ¿qué hacía? La embarraba. Hablaba y la embarraba. ¿Cuántos Pedro hay aquí que hablamos y la embarramos? Y creemos que por eso no calificamos. Pero el Señor le dijo: Pedro, ven, yo te voy a hacer pescador de hombre. Y aquí está el cumplimiento de su palabra. Lo divino que tú y yo tenemos tiene que ver con la palabra que Dios soltó sobre tu vida, sobre lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Humanamente divino. Humanamente divina. Y yo quiero partir haciéndote una pregunta, porque las preguntas nos hacen pensar. Y a veces lo que menos hacemos es pensar o reflexionar. No digo que no pensamos las cosas, pero nos cuesta reflexionar. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, o cuántos de los que estamos aquí, luchamos con nuestra humanidad? No me levante la mano, porque algunos tendrían que ponerse de pie, darse una vuelta y hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí luchamos con nuestra humanidad? Usted sabe que el predicador, cuando se sube a este escenario, el cantante, el músico, el ministro de alabanza, cuando está aquí, tiene que luchar con su humanidad. ¿Por qué? Porque está en un lugar santo y está siendo un canal para que Dios obre. Yo te hago una pregunta. ¿Y tú luchas con tu humanidad solo aquí en la iglesia cuando vienes a adorar al Señor? ¿O luchas con tu humanidad en el trabajo, con tu familia, en tus relaciones interpersonales, con tu esposa, con tus hijos? Yo te quiero decir algo. ¿Sabes que todos los que estamos aquí luchamos con nuestra humanidad? ¿Amén? ¿Hay algún humano aquí? Y luchamos con nuestro orgullo, luchamos con nuestra pereza, luchamos con nuestra ansiedad. Aquí no hay ningún ansioso. No es cierto. Luchamos con nuestra melancolía, con nuestros temores. Y podemos hacer una lista muy larga, porque todo eso es nuestra humanidad. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre con nuestra humanidad delante del Señor en nuestra relación con Dios? Tanto a veces de manera personal, pero también hay un enemigo que es Satanás, el diablo, que nos hace creer algo que no es así y que hoy día vamos a derribar como un mito. Que nuestra humanidad no nos deja tener una relación con Dios. A ver, ¿cómo es esto, pastor? Muchas veces creemos que con nuestra humanidad no tenemos o no calificamos para tener una relación profunda con Dios, que todas las cosas que ocurren en nuestra vida nos alejan de Dios. Pero el problema a veces es más profundo. El problema a veces es que no nos damos cuenta que hay cosas de nuestra vida y de nuestra humanidad que necesitan ser cambiadas. Y a mí me gusta una palabra que tiene origen en el Evangelio, que es transformadas. Porque, ¿sabes cuánto creen y entienden que Dios transforma? Amén. Dios transforma. Entonces, vamos a hablar, y a lo mejor ya está entendiendo algo más de la palabra humanamente divino. Dios es capaz de cambiar lo humano en divino. Pero también es capaz de transformar lo humano en divino. Pero vamos a ir descubriendo algunas cosas en la palabra del Señor. Entonces, la mentira que el diablo ha puesto, y a veces que nosotros mismos tenemos, es que nuestra propia humanidad inhabilita, neutraliza a Dios. Y en la práctica sí lo hace, porque cuando no dejamos que Dios obre en nuestra vida, en nuestra humanidad sobresale, neutraliza el poder de Dios. Pero hemos creído que por ser humanos, carnales, personas naturales, no podemos tener una relación con Dios y disfrutar lo que el cielo, lo que Dios ha dado a nuestra vida, que es lo divino, que es lo que vamos a entender hoy día. Entonces, cuando creemos que nuestra humanidad opaca y neutraliza a Dios y que nuestra vida no puede vivir una vida de plenitud en Cristo, es cuando venimos a la iglesia mecánicamente. Es cuando venimos el domingo
y aquí adoramos y disfrutamos como que el cielo estuviera un tiempo aquí. Y luego me voy para la casa y comienza la semana, no el lunes, comienza el domingo, porque le pregunta el esposo a la esposa: ¿y qué hiciste de comer? Obviamente no preparó el almuerzo el día anterior, como una mujer virtuosa. Y ella le responde: pero es que no hay plata. Y él le responde: pero tú eres la dueña de casa. Y se perdió la bendición cuando ya iba saliendo del culto. ¿Cuántos el espíritu de Madián, que es el que roba la bendición, les ha robado la bendición saliendo de la reunión, subiéndose al auto, yéndose para la casa, tomando la micro, caminando, yéndose para la casa, y ya se perdió toda la bendición del culto porque empezaron a discutir, porque el hijo se puso mal, porque ya estaba pensando que el día lunes tiene que ir a trabajar y nos robaron la bendición? Nosotros decimos: bueno, somos tan humanos que el único espacio de gloria es el domingo. Y hoy día el Señor nos quiere hablar de que hay mucho más que eso, que no es solo acá el vivir lo humano, lo divino, perdón. Entonces, cuando vemos lo divino, cuando vemos lo celestial, cuando vemos aquí al pastor predicando, empoderado, los ministros de alabanza que parecen ángeles, ¿no es cierto? Que alrededor de ellos hay como una aureola blanca, falta que les salgan las alitas para que salgan a volar, solamente es como un espacio celestial. Y yo quisiera ser como la pastora Debbie, cantar como ella, moverme y danzar como ella, como los ministros. Pero es un espacio celestial, pareciera que es para algunos pocos. Me gustaría predicar como el pastor Marcel, como el pastor Santi la semana pasada, con esa pasión, como el pastor Rubén, con esa autoridad. Pero eso es un espacio reservado para algunos. Eso es una mentira del diablo, porque tú y yo tenemos algo de Dios en nuestra vida que nos hace divino. Amén. Ahora, el llamado y el ministerio para algunos es estar aquí y predicar y hacer otras funciones, pero todos tenemos algo que hacer. Entonces vamos a caracterizar y vamos a tratar de entender esto de lo humano. Y para eso vamos a usar a un personaje bíblico que me gusta mucho. ¿A cuántos les gustan los personajes bíblicos? Amén. Los personajes bíblicos tienen características, contextos, etcétera, etcétera. Pero hay uno que fue un apóstol y que se llama Pedro. Y que a Pedro le dan duro en las predicaciones porque Pedro es porfiado, todo lo que ustedes saben. Pero hoy día vamos a entender que Pedro era un hombre de Dios, humano y divino a la vez. Entonces, primero vamos a caracterizar a Pedro y vamos a caracterizar su humanidad. Y aquí algunos se van a sentir identificados, algunos nos vamos a sentir identificados, y luego vamos a describir lo divino de Pedro. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Lo humano y luego lo divino. No vamos a usar a Jesús porque sabemos que Jesús es humano y divino. Vino como hombre, nació, es humano. Pero uno dice: pero Jesús. Entonces vamos a usar a Pedro como nosotros. ¿Vamos? Entonces, primero, lo humano de Pedro. Lo humano. ¿Qué es lo que hace un humano? Un humano, una persona normal que cumple una edad y que sale del colegio. Aquí veo a los jóvenes. E incluso cuando están en el colegio, un humano, hombre, mujer, es como Pedro. Y lo primero que hacía Pedro, lo primero que podemos caracterizar a Pedro en su humanidad es, por favor no se tapen los oídos algunos, es que trabajaba. Pedro era tan humano que trabajaba. Así que les digo algo: si tú quieres ser humano, trabaja. ¿Y de qué trabajaba Pedro? De pescador. Mateo 4, capítulo 18 al 22, es el llamado de Pedro. Porque Jesús lo llama no en un estado de cesantía, no en un estado de vacaciones eternas. Jesús llama a Pedro cuando estaba trabajando. Y lo llama en el Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, dice: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores.
Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En este mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Estamos en lo humano de Pedro. Pedro era un pescador, trabajaba. De lunes a viernes, de lunes a sábado, 8 a 5 de la tarde. No, mentira, los pescadores salen a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana ya quedan desocupados. ¿Les gustaría ese trabajo? Pero en la madrugada pescaron y trabajaron. Entonces, un humano como Pedro, como usted y yo, trabajamos. ¿Eso es un defecto? No, es algo de humano, trabajar. No necesitamos, no voy a ir más bíblicamente a decir que el Señor nos dejó esa bendición del trabajo. Pero aquí viene algo que está relacionado con la humanidad de Pedro, porque Pedro, primero, era un trabajador, era un pescador. Segundo, Pedro, y que estaba vinculado a su trabajo, era tosco, era poco preparado, era impulsivo y era porfiado. Y podemos seguir la lista, solo esto es como una introducción a las características de Pedro. Miren lo que dice, y aquí solamente 2 versículos bíblicos para acompañar y para darle argumento a nuestro querido amigo Pedro. Mateo 16, del 22 al 23 dice: entonces Pedro se los llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Saben a quién estaba reprendiendo Pedro? A Jesús. Pedro le llamó la atención, ¿a quién? A Jesús. El contexto de este versículo bíblico es que había pasado un milagro, Pedro había estado ahí, y Jesús comienza a decir y a hablar de su muerte, que él iba a tener que morir, para que todo lo que ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro le dice: Jesús. Lo sacó para un lado, eso dice la Biblia, y le dijo: Jesús, te tengo que decir algo. Yo creo que estás como hablando de más cosas que tú no entiendes. Ese era Pedro. ¿Y sabes lo que le dice? Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderle: Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Porque Jesús estaba hablando de que iba a morir. Y Jesús se volvió y le dijo: date vuelta, agáchate, que voy a practicar un saque contigo. ¿Sabes lo que le dijo? Largo de aquí, Satanás. En la versión más tradicional que nosotros conocemos, que quítate de aquí o vete de aquí, Satanás. Me estás estorbando, me estás molestando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Wow. Yo no sé si a usted alguien le ha dicho: quítate de aquí, Satanás. No sé si el esposo o a la esposa le ha dicho eso, al hijo: sal de aquí, Satanás. Pero es fuerte lo que le está diciendo. Es una manifestación de su humanidad, pero más allá abrió tanto la puerta que dejó que el diablo lo usara, porque lo usó como tentación para Jesús. Pero de este Pedro estamos hablando, de este Pedro que estaba con Jesús y que no entendía mucho. Voy a ser un poco más amable con Pedro, porque iba a decir no entendía nada, pero vamos a decir no entendía mucho. Porque Jesús estaba diciendo la esencia de su ministerio, que había venido a la tierra a morir por nosotros, porque cuando Él muriera se iba a cumplir la palabra, porque eso estaba diciendo, y que cuando Él muriera, luego Él iba a resucitar
y listo, estaba listo su ministerio y nosotros seríamos salvos, tendríamos vida eterna, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice, Jesús, yo creo que estás equivocado en lo que estás diciendo. Ese es Pedro. Y yo te quiero hacer una reflexión en la humanidad. ¿Cuántas veces has dicho, no, el pastor está equivocado? Está diciendo cosas que no son. Mi líder, como él nunca ha trabajado en lo que yo trabajo, como él nunca ha tenido el problema que yo tengo, está hablándole ceras. Es que no somos igual que Pedro, al nivel de Pedro en que nos digan apártate de mí, Satanás, pero cuestionamos la voz de Dios al igual que Pedro muchas veces. Y sabes qué, en esa humanidad de ser tosco, ignorante, poco preparado, lo puse más suave, impulsivo y porfiado, hay otro evento, Juan capítulo 18, versículo 10, que nos muestra la naturaleza humana de Pedro. ¿Cómo vamos con Pedro aquí? ¿Alguien se siente identificado hasta aquí? No levante la mano, diga sí, pero dentro nomás. Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, tome la imagen, e hirió al siervo del sumo sacerdote. No era cualquier soldado, no era cualquier soldado, no era el de la tropa, no era el más nuevo, era el siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le hizo? Le cortó una oreja, ¿no es cierto? Y era la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, métete la espada, no se rían porque eso se lo dijo, en la vaina. Porque la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y hay otra versión y que relata, dice, porque el que a hierro va peleando por la vida, a hierro muere. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Ahora, vamos a la escena. Vinieron los hombres, vinieron los soldados, los siervos del sumo sacerdote, los judíos, junto con soldados romanos, a llevarse a Jesús para arrestarlo, para luego ser crucificado. Entonces, Pedro, en su humanidad, ¿qué vio? Se van a llevar a Jesús, se lo van a llevar detenido, y él entendió, algo entendió Pedro, que posiblemente no lo veía más, que lo iban a matar, etcétera, etcétera. Entonces, Super Pedro sacó la espada y todos los demás discípulos ahí mirando, ¿no es cierto?, haciendo nada. Pedro el intrépido, Pedro el furioso, Pedro el que quería cuidar a Jesús, porque antes le había dicho, Jesús, no te vas a morir, ¿cómo estás hablando eso? Saca la espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende nuevamente. Si usted lee la Biblia y lee los evangelios, va a encontrar 10, 12, 14, 15 reprensiones, peinadas, como usted quiera, de Jesús a Pedro. Porque Pedro era humano y su humanidad le brotaba por los poros. Pero Pedro estaba con Jesús. Ahora la pregunta es, si usted viene a esta misma hora, el domingo pasado, hubo un atentado en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, Lakewood, en Houston, en la iglesia del pastor Joel Osteen, en el intercambio entre el culto de inglés al culto de español del pastor Montero. Llegó una mujer con una con una escopeta y con un niño de 5 años y empezó en el lobby, igual que acá, el lobby de la iglesia, solo que es para 20,000 personas el lugar. Nosotros pudimos ir junto a la familia alguna vez, conocimos Lakewood. Un lobby picante, ordinario, gigante, era un coliseo de los Rockers, de un juego de baloncesto, de un equipo de baloncesto. Un tremendo auditorio. Cuando fuimos, bajamos los 5 pisos y luego entramos al auditorio y nos sentamos ahí a la iglesia. En ese auditorio vino una persona y comenzó a disparar. Si hubiese habido un Pedro ahí, ¿qué hace? Le corta la cabeza a la mujer. Después se supo que era una mujer trans,
que tenía inscrito en su escopeta Libertad Palestina y cosas así. ¿Qué hace Pedro ahí? En 3 tiempos. Y en el momento, no sé si ustedes están en las redes sociales con alguna iglesia, estamos siendo atacados en estos momentos, por favor, la iglesia salió un comunicado y por favor comiencen a orar. Entonces, en la escena yo creo que los discípulos estaban orando y de repente aparece uno con una espada y le corta la oreja. Ese era Pedro. Pedro, el que cortó la oreja. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría aquí si pasa una situación extrema? ¿Cuántos Pedros saldrían? ¿Cuántos Juanes? No sé ¿cómo reaccionaríamos? Ese era Pedro, tosco, poco preparado, impulsivo, porfiado. Le puedo dar muchos versículos bíblicos caracterizando a nuestro querido Pedro acerca de esas características humanas. Pero aquí viene una que duele. Y que alguno va a decir, yo no soy así. Yo no soy Pedro. Pedro era o fue traicionero. Y le puse esa palabra para que doliera. Ahora, si quieren se la suavizo un poquito más, poco leal. Suena como más políticamente correcto. Pero la verdad es que es poco leal es alguien que traiciona. Entonces, un traicionero. Pastor, el apóstol Pedro. Y yo cuando era católico me persinaba ante el San Pedro. Mateo capítulo 26. Porque esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mateo capítulo 26, desde el versículo 69 al 75. Disculpen que sea tanta Biblia, pero estamos en la iglesia, hay que leer la Biblia. Para los que no la leen tanto. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Y dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, no delante de ella nomás, delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Entonces agreguémosle, traicionero y mentiroso. ¿O no? Porque si está diciendo no sé lo que estaba mintiendo. ¿Cuántos humanos hay aquí? ¿Cuántos Pedro hay aquí? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, estaba aquí, alguien le dijo, ¿tú andabas con Jesús? No, salió. En la puerta le vio otra joven y le dijo a los que estaban allí, no se lo dijo directamente, se lo dijo al resto. También estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. Te lo juro que no. Segundo, versículo 72. Pero él lo negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En chileno dijéramos, hablas como canuto, como evangélico. Versículo 74. Entonces, él comenzó, ya ni siquiera negó, ni rejuró que no andaba con Jesús. ¿Qué hizo? Comenzó a maldecir. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, ustedes saben la historia. Y enseguida cantó el gallo, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, humanidad. ¿Qué hizo? Lloró. Amargamente. Ahora, hay algo bueno que rescatar, pero estamos viendo lo malo de Pedro, no lo vamos a rescatar lo bueno. Aún.
Lo bueno es que lloró, se dio cuenta. Pero Pedro, que había estado con Jesús, que llamó a Jesús para el ladito y le dijo: Jesús, ¿cómo te vas a morir y nos vas a dejar nada que ver? Tú viniste aquí a sanar a los enfermos, haz tu pega, trabaja, nosotros estamos aquí para ayudarte. Cuando vinieron a buscarlo para matar, sacó la espada y le cortó la oreja. Cuando estaba con Jesús ahí, era el primero que iba delante de él. Y cuando Jesús muere, lo crucifican, él está en la escena, viene alguien y le pregunta: ¿tú eres amigo del que crucificaron? No, yo ni lo conozco. Yo veía su historia en Instagram. Segundo, ¿tú eres amigo de él? ¿Tú estabas con él? Nah, te lo juro que no. No sé cómo se hace, así que eso es de jurar. Tercera vez, tú caminas, hablas como los que andaban con Jesús. ¿De dónde? Con esos malditos hermanos de manantiales. Yo no los conozco. Es que traigan al nivel de ahora. Allá afuera, yo te conozco. Tú ibas a la iglesia Manantiales. No. ¿A Manantiales? No. Son tan malditos los de Manantiales. ¿Está entendiendo lo que Pedro hizo? ¿Tú eres de tal familia? No. ¿Yo te vi predicando una vez? No. ¿Cuántos Pedros? ¿Cuántas Pedras? Puedo seguir, queridos. Si quieren, toda la mañana, hablando de la humanidad de Pedro. Y yo sé que tú y yo podemos hablar toda una mañana o toda una noche de nuestra humanidad. Amén. Amén. ¿Cuántos humanos hay aquí? ¿Cuántos pecadores? ¿Cuántos traicioneros? ¿Cuántos hemos mentido? Oh, el pastor mintió. ¿Cuántos hemos traicionado el nombre de Cristo? ¿Cuántos? Pero el Señor no está aquí para juzgarte hoy, sino está para confrontarte frente a tu humanidad y a mi humanidad. Ni siquiera puse un ejemplo en lo porfiado que era Pedro, pero si había un compadre porfiado, era Pedro. Entonces, la humanidad de Pedro: era un trabajador, era un pescador, era tosco, era poco preparado, era impulsivo, era porfiado, traicionero, mentiroso. ¿Quién quiere ser como Pedro? ¿Quién dice: yo soy como Pedro? Y seguimos, pero vamos a lo divino de Pedro. ¿Cuántos quieren conocer el lado divino de Pedro? ¿Cuántos quieren conocer el lado divino de Pedro? A ver, ¿quieren? ¿Sabes por qué? Porque si conoces el lado divino de Pedro, vas a conocer el lado divino que tú tienes también. Así como conocemos el lado humano, vamos a conocer el lado divino de Pedro. Amén. Entonces ahora les pregunto de verdad: ¿cuántos quieren conocer el lado divino de Pedro? Porque así quieren conocer su lado divino también. Vamos, miren. Solo tengo que decir algo. Que esto no es teología, esto es solo interpretación mía. ¿Estamos? Pedro tenía razones para estar contrariado a veces con Jesús. ¿Cuántos dicen que sí o que no? Yo digo que sí. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, uno de sus primeros milagros, ¿cuál fue? Le sanó la suegra. Y algunos dicen que ahí comenzó el problema con Pedro. ¿No? ¿Le da la Biblia? Las suegras son santas, como mi suegra que está aquí presente. Por si acaso, lea la Biblia. Yo no sé qué conflicto tienes tú con Jesús, pero eres humano, eres humana. Lo divino de Pedro, vamos.
Pedro predica y se convierten 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. ¿Cuántos se convierten en la primera predicación de Pedro? ¿Cuántos? 3,000 sin contar las mujeres y los. Entonces, ¿era una multitud? ¿Sí o no? Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día más o menos, aproximadamente. No había equipo de consolidación como hay en esta iglesia para que contara aproximadamente 3,000 personas. El mismo tosco, impulsivo, mentiroso, traicionero, predicó y se convirtieron más o menos, y más que menos, más de 3,000 personas. El mismo hombre que lo negó, el mismo que lo traicionó, el mismo que yo no hice esta parte introductoria de pescador. ¿Cuántos conocen los pescadores? ¿Alguien conoce a un pescador? Una vez fuimos con el pastor Marcel y estuvimos una semana en Penco, en una caleta de pescadores, predicándole a una iglesia y a jóvenes que la mitad de ellos eran pescadores. Yo conozco a los pescadores muy bien. Y la descripción de Pedro es muy buena, lo que la Biblia hace, porque los pescadores son así, son personas impulsivas, son trabajadoras. Pero ahora estamos viendo el lado divino. ¿Se recuerdan el llamado de Jesús sobre Pedro? Dijo: tú estás pescando peces, pero ahora yo te llamo ¿para qué? Para ser pescadores de... Pero seguía siendo Pedro, seguía siendo el mismo Pedro. Cambió su humanidad, se cambió el nombre, fue al registro civil y se cambió el nombre. El pastor le oró, lo ungió con aceite hirviendo para que cambiara. Seguía siendo el mismo Pedro. Había pasado un tiempo con Jesús. Ahora parece que aprendió. Fíjense que en el relato dice: y hablaba. Antes, cuando hablaba, ¿qué hacía? La embarraba. Hablaba y la embarraba. ¿Cuántos Pedro hay aquí que hablamos y la embarramos? Y creemos que por eso no calificamos. Pero el Señor le dijo: Pedro, ven, yo te voy a hacer pescador de hombre. Y aquí está el cumplimiento de su palabra. Lo divino que tú y yo tenemos tiene que ver con la palabra que Dios soltó sobre tu vida, sobre lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. No tiene que ver con tu humanidad, tiene que ver con lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Amén. ¿Estás entendiendo eso? Lo divino de Dios en tu vida tiene que ver con lo que Él declaró sobre tu vida. Yo pensé que ibas a decir amén, porque eso sobrepasa tu humanidad. Porque Pedro seguía siendo Pedro, Pedro seguía siendo humano, pero Pedro predicó y se convirtió una multitud. Era porque Pedro era el capo de los predicadores. Se convierte la gente porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios en la vida de Pedro. En la medida que se cumpla la palabra de Dios en tu vida, vas a experimentar lo divino.
que Dios tiene para ti. Amén. ¿Estás entendiendo? Pero es que yo no califico, no sé predicar, me faltan las palabras. Dice la palabra que él testificaba. ¿Sabe lo que es testificar? Un testigo dice lo que vio. Entonces tú puedes testificar diciendo lo que Dios ha hecho en tu vida y estás predicando y ya tienes palabra y tienes lo divino de Dios en tu vida. Amén. Entonces no necesitas tremendos cursos de predicación, de hermenéutica, homilética para predicar en un escenario. Necesitas testificar. Necesitas testificar como Pedro. Amén. Amén. ¿Estás aquí o no? Entonces Pedro, y aquí viene algo que va a decir, pero pastor, yo no estoy para esta. 2. Pedro camina sobre el agua. Y esta sí que es buena. Este es un clásico de la Biblia. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 14, versículo 26 al 31. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¿A quién vieron andar sobre el agua? A Jesús. Yo no leí el relato anterior, pero a Jesús. Versículo 26 dice, es un fantasma. Más de un año con Jesús, lo ven ahí, es un fantasma. Ya, sin comentarios los discípulos, son medio amigos de Pedro. Y después dice, pero Jesús les habló diciendo, calma. Chileno, calmao. Soy yo, no tengan miedo. Entonces, aparte pajarones, miedosos. Porque dicen, no tengan miedo, soy yo. Versículo 28. Nuestro héroe, Pedro. Entonces, Pedro le respondió, tenía que ser el Pedro del Hoyo. Todos los demás discípulos, ay, ¿quién es? Un fantasma. Y el único que habla, ¿quién es? ¿Y quién le dice? Entonces Pedro le respondió, Señor, te voy a pillar. Le dijo Pedro, le respondió, Señor, si eres tú, dudando, ¿o no? Yo sé que tú eres Jesús. No, Pedro, Señor, si eres tú, ¿qué le dice? Ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. No podéis ser más patudo que Pedro. Dudando y confrontando a Jesús. Dándole honor, ordena que yo vaya para allá. Señor, si no me sale el negocio, yo voy a hacer tal cosa. Señor, si tú no estás conmigo, que esta sea la señal. ¿Nos parecemos a Pedro? No nos parecemos a Pedro. Pero espérense, no estamos en la parte mala, estamos en la parte divina de Pedro. Y esta es la parte divina de Pedro. Entonces Pedro le respondió, Señor, si tú eres, ordena que yo vaya y camine hasta ti sobre el agua. ¿Y Jesús qué le dijo? Ven, dijo Jesús, versículo 29. Pedro entonces bajó la barca y comenzó ¿a qué? A caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Esto es lo divino de Pedro. Caminó sobre el agua. ¿Cuántos dijeron que se sentían caracterizados, conocidos, parecidos, identificados con Pedro? ¿Y a cuántos les ha tocado caminar sobre el agua? ¿Qué significa caminar sobre el agua? Experimentar lo divino de Dios. Y te lo voy a traducir para que lo entiendas. Caminar sobre el agua significa fe. Y hay algo que Dios ha puesto sobre ti que es divino, pero que se activa
cuando haces lo que Pedro hizo. Caminó sobre el agua. ¿Fue un efecto 4D, 5D? Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Y qué es caminar sobre el agua? Es tener fe, creer que lo que el otro dijo va a ocurrir. Ahora, ese otro dijo, el otro que dijo lo que dijo, ¿quién era? Jesús. No, es que yo tengo fe en mi presidente, en mi alcalde, en mi jefe. Creer lo que Jesús dijo de ti es fe. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos caminado sobre el agua? Yo he caminado sobre el agua y tú has caminado sobre el agua cuando has caminado por fe, creyendo lo que Jesús dijo de ti. Amén. ¿Estás entendiendo que hay una parte divina en tu vida? ¿Hay algo divino que Dios colocó en ti? La palabra del Señor dice que Él puso en estos depósitos de barro un tesoro. Yo no sé, y te digo algo, te va a tocar caminar sobre el agua. Te va a tocar caminar sobre el agua. Pero hay una lección, y con eso cerramos esto de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Pedro se mantiene mirando a Jesús y Jesús le dice, ven, y Pedro dice, ok, si tú eres Jesús, voy, y se mantiene mirando, va caminando. Pero cuando empieza a mirar para los lados, el contexto y para abajo, ¿qué pasó con Pedrito? Se comenzó a hundir. ¿Y qué dijo? Soldado que arranca para otra guerra, Jesús. Y Jesús lo tomó. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces caminar sobre el agua es fe. Es fe. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de fe hay aquí que son capaces de caminar sobre el agua sin dejar de mirar a Jesús? Porque ahí está nuestro problema. Comenzamos a caminar sobre el agua, pero en nuestra humanidad quita la vista de Jesús. Empezamos a mirar al lado y las olas, y que abajo, y que al otro lado, y que atrás. Y dejaste de mirar a Jesús y te comenzaste a hundir. Tú y yo somos llamados a caminar sobre el agua. Pero la clave es, no dejes de mirar a Jesús. Amén. Entonces tenemos algo parecido a Pedro en lo divino. Tercero, Mateo capítulo 16, 13 al 17. Me quedan 2 nomás. Así que tranquilo. No vamos a ser consumidos por el calor hoy día. Jesús lo reconoce y profetiza sobre él. Cállense esta parte divina de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Les pido disculpas de nuevo por leer tanto la Biblia, pero estamos aquí. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ya parece, adivinen quién, respondiendo de los primeros. Juan, Santiago, ¿quién? Pedrito, nuestro héroe de hoy. Y responde Simón Pedro, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aplauso para Pedro. Pedro
Pedro respondió bien. El humano de Pedro respondió bien. Y aquí, créditos para Pedro. Ninguno de los discípulos respondió antes que Pedro, y Pedro respondió bien. Hay algo divino que Dios coloca, porque la palabra del Señor dice: bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló tu humanidad, tu carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hay algo divino que Dios colocó en ti. Hay algo divino que Dios colocó en mí, que es la revelación del cielo en nuestras vidas. Es que tú y yo tengamos acceso directo al cielo para escuchar lo que el cielo está diciendo. Porque Jesús le dijo al humano de Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni tus compañeros, apóstoles, discípulos que estaban al lado, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Tú y yo tenemos algo divino en nosotros, que es la revelación, el acceso directo al cielo para escuchar lo que el cielo tiene para nosotros. Amén. ¿Sabes cuándo cometemos el error? Cuando nuestras respuestas son humanas. ¿Esta fue una respuesta humana o fue una respuesta divina de Pedro? Divina. ¿Pero Pedro seguía siendo humano? Sí. Entonces, ¿puede convivir lo divino con lo humano? ¿Sí o no? Entonces, ¿le vas a seguir haciendo caso al diablo? ¿Que no calificas? ¿Que tu humanidad te aleja? ¿Que te faltan capacidades? ¿Porque eres un pescador? ¿Porque no tienes el hablamiento para hablarle a otros? Y las capacidades, no puedes caminar sobre el agua porque no tienes el nivel de fe que tenía Pedro, y que no tienes la capacidad de dar una respuesta correcta. Y con esto termino. 4, divino de Pedro. Pedro sana a muchos enfermos, pero solo quiero relatar uno emblemático. Hechos capítulo 3, de versículo 1 al 8. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. ¿Quién viene a orar a las 3 de la tarde hoy día con 34 grados? Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. Versículo 5. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar plata. Pero Pedro le dijo: no tengo plata. Es bíblico el presidente argentino. No hay plata. ¿Ven? Tienen que leer más allá. Le dijo: no tengo plata. ¿Qué más? Ni oro. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus piernas y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. El humano de Pedro fue al templo y fue sin ofrenda, porque no tenía plata ni oro. El humano de Pedro, con su compañero discípulo, y este es uno de los primeros registros de milagros que ocurren con los apóstoles, entrando en el templo, en el lugar, había un hombre, ya lo leímos. ¿Y saben lo divino de esto?
¿Es divino tener plata? Sí. ¿Es divino tener oro? Sí, porque Salomón lo tenía y era porque Dios lo había permitido. Entonces, tener recursos, dinero, no es del diablo, también es de Dios. Pero aquí le responde lo siguiente: no tengo plata ni oro, pero tengo otra cosa. Y esa otra cosa que tengo, te la doy. ¿Qué tenía Pedro y su compañero? ¿Qué tenía? ¿Eran médicos? El único que era médico, ¿quién era? Era Lucas. Ahora, el relato nos dice que le diagnosticaron, le dieron medicamentos. Lo que tengo te doy. Lo tomó, se levantó y fue sano. ¿Qué tienes tú? ¿Y qué tengo yo para dar? Tú y yo, lo único que tenemos para dar es lo que hemos recibido del cielo. Porque tú puedes dar algo que no tienes. Eso se llama fraude. No, yo te regalo este auto, si total no es mío. Y hay gente que lo hace. Eso es un fraude. Tú solo puedes dar lo que es tuyo o lo que tú tienes. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué es lo divino que tenía Pedro para dar? Tenía a Dios. Tenía a Dios. Y Dios sana, restaura, perdona. ¿Seguimos? Entonces, solo puedes dar lo que tienes. Y Pedro dio lo que tenía. El humano de Pedro dio lo que tenía. Entonces quiero hacerte un resumen de la vida, características de Pedro. Humano y divino. ¿Y sabes qué? En su humanidad se manifestaba todo lo que muchos de nosotros tenemos. En su humanidad se manifestaba su ignorancia, su tosudez, su impulsividad, sus temores, su ansiedad, su orgullo, su terqueza. Se manifestaba la traición. Pero en su divinidad, cuando Él dejaba que Dios obrara, cuando Él dejaba que Dios hablara a través de Él, cuando Él dejaba que Dios obrara a través de sus manos, se manifestaba lo divino. Se manifestaba lo que el cielo había puesto sobre Él. Era capaz de caminar en fe sobre el agua. Era capaz de poner las manos sobre los enfermos y ser sanado. Era capaz de hablar y que se convirtiera en una multitud. Lo humano y lo divino conviven en ti y en mí. Y tú y yo somos humanamente divinos, como Pedro. Y termino con esto, le invito a los músicos que puedan subir. Todo esto Pedro lo vivió en 3 momentos, en un proceso. Y quiero que te lo grabes bien, porque la iglesia y en la vida cristiana es una vida de procesos. Primero, siendo pescador. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Jesús, yo quiero preguntar hoy día, en esta mañana, si hay alguien que ha venido a este lugar por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, no ha ido a la iglesia. ¿Alguien puede levantar su mano y decir: yo vengo por primera vez, fui invitado para saber? 2, 3, 2 personas. ¿Hay alguien más? Gracias. Si tú no conoces a Cristo, o cuando tú no conocías a Cristo, estabas en la condición de Pedro como un pescador antes de conocer a Jesús. Pero luego Pedro fue llamado a ser discípulo por el propio Jesús y vivió con Jesús durante alrededor de 3 años, ¿no es cierto? Vivió un discipulado
fue enseñado, estuvo con Jesús. Entonces tenemos a un Pedro que no conocía a Jesús y tenemos a un Pedro que comienza a conocer a Jesús durante esos 3 años. Y durante esos 3 años ocurrieron muchas de esas cosas que dijimos. Cuando Pedro da la respuesta correcta, si ustedes leen el versículo y el pasaje, termina ese relato y da la respuesta correcta de que tú eres el Hijo de Dios. Termina ese relato y ¿saben lo que pasa? Jesús comienza a hablar de que se iba a morir. Y es en ese momento cuando Pedro lo llama para el lado y le dice: Jesús, que no ocurra esto. ¿Te das cuenta? Pedro responde de una manera revelada, divina, y a los 5 minutos, ¿qué estaba haciendo? Hablando en su humanidad. Pedro comienza caminando sobre el agua con fe, mirando a Jesús, y a los 30 segundos se distrae, mira para los lados, deja de ver a Jesús y se comienza a... Tú comenzaste el proyecto, comenzaste tu matrimonio, comenzaste tu relación, comenzaste tu vida, el desafío, la palabra que Dios puso sobre ti, creyendo, caminando sobre el agua, siendo una persona revelada. Pero hoy día te comenzaste a hundir, porque comenzaste a mirar para el lado. Diste respuestas incorrectas, aunque alguna vez diste correctas. O a lo mejor das una respuesta correcta y luego una incorrecta. Y nos equivocamos. Pedro siguió siendo Pedro. De pescador a discípulo, viviendo con Jesús. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús y conocer a Jesús. Porque cuando Pedro dice: no tengo plata ni oro, yo estoy seguro que eso lo hizo porque lo vio de Jesús. Cuando caminó sobre el mar, lo hizo porque vio a Jesús caminar sobre el mar. ¿Estás entendiendo? Entonces, lo humano convive con lo divino. Tú y yo somos humanamente divinos. Entonces tenemos a un pescador antes que conociera a Jesús. Tenemos a un discípulo y luego tenemos a Pedro, el apóstol. Hablándole a las multitudes y sanando a los enfermos. ¿Y sabe lo que se llama eso? Cumpliendo el llamado. Entonces hay 3 etapas del proceso de Pedro. Antes de conocer a Jesús, cuando vive y conoce a Jesús, luego Jesús se va al cielo y comienza a cumplir el propósito. Y yo no sé en qué etapa de tu vida estás hoy día. Yo sé que hay algunos que a lo mejor no conocen a Jesús, pero hay otros que están en un proceso de conocer a Jesús y sus respuestas son equivocadas y algunas son acertadas, y hay otros que están en ese proceso de comenzar el ministerio, y hay otros que están en el ministerio pero no ven lo divino que el cielo ha puesto sobre ustedes. Te quiero decir de parte del Señor hoy día: tu humanidad no es mayor que lo que el cielo ha puesto sobre tu vida. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero el Señor ha puesto un tesoro en nosotros. Hay parte del cielo colocado en ti y en mí para cumplir el llamado, para cumplir el propósito. ¿Metemos la pata? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero Dios ha puesto la capacidad de escuchar al Padre para que tú
de tus labios salgan palabras reveladas que vienen del cielo. Dios ha puesto en ti lo divino, que es la fe, para caminar sobre el agua. Dios ha puesto sobre ti dones para usarlos. La primera vez que fui a orar por un enfermo tenía 15 años. Estábamos en el EMLES, en ese tiempo se llamaba Unión de Jóvenes. Yo era el presidente de la Unión de Jóvenes. Y llega un chico, Álvaro. Su mamá estaba postrada en cama, enferma. Dije, Señor, podría haber sido un dolor de cabeza, un dolor de estómago o algo más simple. Postrada en cama durante varios días. Y como buen Pedro, le dije, cuando termine la reunión vamos a ir a la casa de tu mamá y vamos a orar. Pedro. Y como no soy tonto, como Pedro, dije, y vamos todos los del grupo de jóvenes. Éramos 8, no éramos tantos. Llegamos a la casa, muy humilde un lugar, la mujer mal, en cama. Cuando esas personas están como respirando, yo dije, Señor, podría ser algo más simple. Soy un simple Pedro, 15 años. Y dije, ya, como soy el presidente de la Unión de Jóvenes, todos se arrodillan alrededor de la cama y vamos a orar. Tomé la mano de la mujer y todos los que estaban ahí oramos alrededor. Y la mujer al instante se sanó. Porque no se trata de que tengas o no dinero, que tengas o no capacidades, sino de lo que tú tienes, eso das. De lo que Dios ha hecho en ti, de eso predica. De cuando Dios te dijo, camina sobre el agua, caminas sobre el agua. Él no ha venido a decirte que eres un Pedro, que eres una Pedra. No importa la edad, no importa la preparación, no importa los títulos, no importa el dinero, no importa la posición social, ni aún tus capacidades. Lo que importa es que Dios tiene un plan contigo. No importa si eres como Pedro o como Pedra. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro como Pedro, para que la extraordinaria grandeza, este vaso de barro, ¿sabe para qué fue llamado? Y puedes decirte, este vaso de barro fue llamado para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea manifiesta en nosotros. Entonces, este año es de una gloria mayor. La única forma que haya una gloria mayor en esta casa es que en cada uno de estos vasos de barro se manifieste la grandeza, la extraordinaria grandeza del poder de Dios. ¿Estás entendiendo? Y eso es lo divino que tenía Pedro. Y eso es lo divino que tú tienes cuando eres hija y cuando eres hijo. La extraordinaria grandeza del poder de Dios. No fue un joven de 15 años como Pedro que fue a orar. Fue un vaso de barro con una extraordinaria grandeza del poder de Dios adentro. Amén. Y si tú me dices, ¿y usted cómo se siente, pastor? Yo me siento como un vaso de barro, pero con una extraordinaria grandeza del poder de Dios fluyendo en mi vida. ¿Te puedes poner de pie? Todos los Pedros y todas las Pedras
Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, pero solo voy a leer el 15. Jesús, luego de haber resucitado, le pregunta a Pedro, si lo amaba. Y usted se sabe la historia. Le preguntó 3 veces, igual que las 3 veces que lo negó. Y la última vez Jesús le dice, Pedro responde, pero Señor, si tú conoces todas las cosas. Esa fue la respuesta acertada de Pedro. Vamos a cambiar nuestras respuestas al Señor, porque Él conoce todas las cosas. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Entonces, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que significa apacentar las ovejas para un pastor? Cuida de mis ovejas, multiplica las ovejas. Si tú amas a Jesús como Pedro, somos llamados a apacentar las ovejas. Somos llamados a hacer el ministerio. Dios hoy llama a humanos para hacer una obra divina. Yo quiero hacer un primer llamado a aquellos, mientras adoramos, a aquellos que por primera vez han venido o que necesitan tener un encuentro, o aquellos que escucharon al diablo o a personas diciendo no calificas, no tienes la capacidad, tu humanidad no va a alcanzar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a hacer esto de los canutos? Porque te dijeron, eres un Pedro, eres una Pedra, no calificas, te equivocas todo el tiempo. Eres tan humano que para ti lo divino no alcanza. Yo quiero hacer el primer llamado en esta mañana para aquellos que se sienten que no califican, para aquellos que son como Pedro, que se equivocan, que son humanos, pero quieren ser transformados como Pedro y aún siendo humano, vivir lo divino. Amén. Te quiero invitar que pases aquí adelante, solo como un acto no de torpeza, sino como un acto de fe, como Pedro, que camines sobre el agua mirando a Jesús. Cierra tus ojos, deja que Él te hable hoy. Que vengan todos los Pedros. Hoy dice el Señor, vengan delante de mí todos los que no creen, los que no califican, incluso los que han traicionado a Jesús, incluso los que han maldecido el nombre de Jesús. Lo que esperas de mí. Que vengan aquellos que le han negado, Espíritu Santo. que vengan los torpes, Lléname de ti. que vengan los que no se sienten preparados, los que le han dicho que no califican. Úsame, Señor. Aquí estoy. ¿Le puedes decir esto al Señor? Y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy, y en tus manos rendiré. Yo me rindo hoy. Aquí estoy. Haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo. Vamos a orar, y los que están aquí adelante les invito a que levanten su mano y puedan decir,
Señor, aquí estoy. Soy humano, me he equivocado, me sigo equivocando, me ha faltado la fe. A veces hay cosas que no entiendo, pero estoy aquí delante de tu altar, al igual que Pedro, creyendo que tú lo puedes hacer conmigo, creyendo que mi humanidad no sobrepasa el tesoro que tú pones y has puesto sobre mi vida, que lo que el cielo ha declarado sobre mí es superior a mi humanidad y que el propósito por el cual fui llamado es superior a mi humanidad y que tú cumplirás tu palabra en mi vida, que tú cumplirás el propósito por el cual fui llamado, que mi humanidad es menor que lo que el cielo ha puesto sobre mí. Caminaré sobre las aguas, declararé la palabra profética, hablaré una palabra revelada como Pedro. Me seguiré equivocando, pero iré delante de aquellos que necesitan escuchar tu palabra y que tu palabra sea testificada a través de mí. Padre, quiero ser como Pedro, quiero ser un humano, un hombre, una mujer divino. Quiero ser un vaso de barro con un tesoro adentro para compartirlo con aquellos que lo necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú lo haces sobre estos, sobre tus hijas, sobre tus hijas, sobre tus hijos. Oh, Rabandara Bakita Rabasaya, todo lo divino, todo lo que el cielo ha puesto, quiere sobre ellos en el nombre de Jesús. Quiero ser lo que yo soy. Se lo puede decir.